Buenas noches, mi nombre es Sofía Toro y en el video de hoy les voy a estar hablando acerca del transporte de energía en forma de calor por conducción a través de una barra metálica. Bueno, como les mencionaba, esta barra metálica va a estar sometida a calentamiento por un extremo y por el otro extremo se va a refrigerar a una temperatura constante. Si hablamos en términos de experimentación, lo que va a suceder es que, o sea, para empezar como tal, la barra debe estar en equilibrio térmico con el sistema de refrigeración. También en un determinado tiempo lo que vamos a hacer es encender la resistencia a un voltaje constante y vamos a empezar a registrar la temperatura de la barra a lo largo de ella en distintos puntos mediante el uso de termopares. Estas temperaturas que vamos a registrar van a ser en distintas posiciones durante el estado transitorio hasta que vamos a llegar al estado estacionario, que es donde las temperaturas en las distintas posiciones de la barra no varían con el tiempo. Bueno, entonces, como les decía, esta barra está acoplada a un sistema de refrigeración y a una resistencia eléctrica. La barra es de una longitud L y la posición X igual a cero va a ser donde la barra está acoplada con la resistencia y la posición L es donde la barra está acoplada con la refrigeración. Bueno, para explicar esto un poco mejor, nos vamos a remontar a la segunda ley de Fourier, que nos dice que la variación de la temperatura en función del tiempo es igual al coeficiente de difusividad térmica, que viene siendo nuestro alfa, que pues a la vez es igual a la constante conductividad térmica sobre la densidad por la capacidad calorífica. Y todo esto está multiplicado por la divergencia del gradiente de temperatura. En esta ecuación, pues podemos ver que se puede expresar de otra manera, la cual explicaré más adelante. Como les mencionaba, lo que nos interesa acá es hallar la temperatura con respecto a la posición y al tiempo. Para esto, lo que vamos a hacer es emplear métodos numéricos. ¿Por qué métodos numéricos? Porque resolver esta ecuación diferencial mediante vía analítica es muy complejo. Entonces, empleamos los métodos numéricos que nos ayudan a resolver las ecuaciones diferenciales, pues dándonos como un valor aproximado. Y en este caso lo que vamos a hacer es aplicar el de diferencias finitas, que lo que hace es aproximar las derivadas usando valores en puntos cercanos. Es decir, que al final lo que vamos a hacer es como calcular la evolución de la temperatura en cada paso o en cada posición. Y por eso es que necesitamos remontarnos a la segunda ley de Fourier. Como les mencionaba anteriormente, pues este también lo podemos expresar en términos de gradientes. En este caso tenemos una diferencia de gradientes, un gradiente de temperatura que entra y un gradiente de temperatura que sale. Para entender un poco mejor, nos vamos a la definición de gradiente, que es el cociente entre los delta de la propiedad y de la variable que hace que cambie la propiedad. Esto también lo podemos ver como la propiedad al final menos la propiedad inicial, sobre pues el delta de la variable. Si esto lo aplicamos en nuestro caso de interés, que la propiedad es la temperatura y la variable sería el tiempo, como lo que tenemos es temperatura respecto al tiempo, lo que va a estar variando pues es el tiempo y lo que vamos a mantener constante es la posición. Entonces el estado final de la temperatura va a ser a una posición dada, y el tiempo pues como les dije va a estar variando y la temperatura inicial va a ser a una posición dada y a un tiempo dado. Y todo esto sobre nuestro delta de tiempo. Entonces, teniendo esto en claro, lo que vamos a hacer es extrapolar esta definición en esta ecuación de la segunda ley de Fourier. Y lo que nos va a resultar en esto, en toda esta expresión. ¿Qué vamos a hacer acá? Operaciones básicamente, pues que vemos que tienen el mismo denominador, ¿no? Esto simplemente es una resta sencilla y al final lo que vamos a hacer es medios extremos y nos va a dar esta expresión de acá. Una vez tenemos esta expresión, ¿qué es lo que nos interesa? Despejar este término.
¿Y por qué nos interesa despejar este término? Porque lo que nos interesa es conocer cómo varía la temperatura respecto al tiempo mientras la posición está constante. Entonces, pues hacemos las operaciones que este pasa a multiplicar, este pasa a sumar y nos queda esta expresión. Como para facilitar o como para visualizarlo un poco mejor, vamos a reemplazar con estos términos donde x es igual a y por el delta de x y t es igual al j de t por el tiempo de t. El delta de t, qué pena. Lo que al final nos va a resultar en esta expresión. ¿Qué nos indica este término? Este término nos va a indicar pues cómo varía la temperatura respecto al tiempo en una posición dada. Esto pues lo vamos a entender mejor más adelante cuando lo explique como de la manera sistemática, lo cual será más adelante. Lo que hacemos ahora es establecer condiciones de frontera que para este caso son las que nos van a ayudar a cumplir con este término de acá. Entonces, para esto tenemos que la temperatura va a variar con la posición y con el tiempo, ¿no? Nuestra primera condición va a ser que cuando la posición sea igual a L en un tiempo dado, nuestra temperatura va a ser igual a cero. La segunda condición va a ser que cuando nuestra temperatura en una posición dada, pero en un tiempo igual a cero, esta temperatura va a ser igual a cero. Sin embargo, esto es como tener una temperatura relativa. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que este cero va a representar que no va a haber un cambio respecto a la temperatura ambiente. Ahora, nuestra última condición está relacionada con que la energía en forma de calor proviene totalmente de la resistencia que tenemos en nuestro montaje, la cual es proporcional al voltaje por la corriente, que a su vez es proporcional a la primera ley de Fourier. Entonces, como les mencionaba anteriormente, que este término lo vamos a entender un poco mejor de una manera sistemática, pues acá lo que hacemos es, mediante este esquema, describir todo el estado general del sistema, donde de izquierda a derecha tenemos el delta del tiempo y de arriba hacia abajo tenemos nuestro delta de posición. ¿Qué es lo que nos permite este esquema? O lo que, sí, o sea, en general, ¿esto qué es lo que nos permite? Pues decir cuál es la temperatura en un punto si conocemos los otros puntos. Como les decía, bueno, acá lo que hacemos es parcelar el espacio de la barra. Esta es nuestra barra, pero la tenemos como dividida, por así decirlo. Y pues acá lo que hacemos es decir que el avance vertical es a través del espacio y el avance horizontal es a través del tiempo. Esto al tenerlo parcelado es como pues si tuviera delta de x y delta de tiempo. Entonces, básicamente acá nuestros y son nuestras posiciones verticales y nuestros j son nuestras posiciones horizontales. Ya sabemos que vertical es espacio y horizontal es tiempo. Entonces, esto nos va a permitir más que todo guiarnos de esta ecuación. Tenemos nuestra temperatura en IJ y ahora nos dice la ecuación que I más 1 J, I más 1, ¿qué nos está indicando? Nos movemos en posición 1 arriba, ¿no? Entonces corresponde a este acá. Tenemos otra vez este término, que ya sabemos que es este, en este caso, y ahora nos dice I menos 1, lo mismo, pero hacia abajo. Nos desplazamos 1 hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Este término, ¿no? O sea, en este caso nos estamos desplazando es 1 en el tiempo, hacia la derecha, ¿no? Básicamente esta ecuación y esto nos sirve es para los puntos internos de la barra. Y en el caso de los puntos que están en x igual a 0, que es donde limita con la resistencia, va a estar dado por la ecuación de acá.
Esto igual lo veremos más adelante en la simulación con Excel. Bueno, como les mencionaba anteriormente, pues hay una manera de hacer lo anterior mediante una simulación en Excel. Para esto, pues vamos a necesitar de ciertos datos, que son los que tenemos acá, que comprenden longitud, área, voltaje, corriente, la constante conductividad térmica, la densidad, la capacidad calorífica, nuestro delta X, una constante, que en este caso va a ser el término de acá, nuestro delta de tiempo, que en este caso va a ser cada 2,05 segundos, y también el valor de todo este término acá con el fin de simplificar los cálculos, ¿no? Bueno, ¿en qué varía esta simulación de Excel en cuanto al esquema que les mostré? Que acá vamos a tener la posición en el eje horizontal, mientras que el tiempo en el eje vertical. En el anterior esquema lo teníamos al contrario. Bueno, para empezar como tal la simulación debemos recordar que una de las condiciones frontera que teníamos era que en el tiempo cero nuestra temperatura se va a hacer igual a cero. Este es nuestro tiempo cero. Entonces, todos nuestros valores de temperatura en este tiempo se van a hacer cero. Otra de las condiciones frontera que debemos recordar es que cuando x es igual a L, o sea, nuestra longitud, esta temperatura también va a ser igual a cero. Entonces, en este caso, acá también vamos a tener que igualar todos estos términos a cero. Ahora que tenemos nuestras condiciones frontera, podemos empezar a aplicar la fórmula de acá. ¿Cómo aplicamos la fórmula de acá? Primero definamos un T y J, que en este caso va a ser el término de acá. Ahora sí podemos empezar a aplicar la fórmula, que nos dice que T y J más una constante, bueno, o más la constante, esto por la temperatura un instante después menos dos veces nuestro T y J más la temperatura un instante antes. Listo. Y ahora acá recordamos otra de nuestras condiciones fronteras en la que sabemos que la temperatura al extremo izquierdo de la barra va a ser igual a esta constante acá más la temperatura en un instante después. Entonces, la constante acá más un instante después. Listo. Ahora sí podemos replicar los datos y hacemos lo mismo con el de acá. Pero este sí lo llevamos al resto de la barra. Ven acá, ya, ahora sí. Pues antes de llegar a la condición frontera que ya habíamos marcado, ¿no? Bueno, hacia grandes rasgos lo que podemos observar es que a cada instante, conforme pasa cada tiempo, cada instante de tiempo, va a haber una transferencia de energía, ¿no? En la barra. Sin embargo, pues esta va a ser significativa conforme más tiempo avance. Como podemos ver en 2,05, solo hay como una casilla, un tiempo, un pedacito, un delta X. Y conforme va aumentando, abarca más partes de la barra, más espacio de la barra, por así decirlo. Esto también lo podemos ver de manera gráfica, que se vería como algo así. Sin embargo, se deben graficar más tiempos para que podamos ver como que esto se nivela y que llega como a un tipo de equilibrio que vendría siendo como el alcance del estado estacionario que mencioné al principio del video. Sin embargo, pues esto sería todo en cuanto a la explicación del transporte de energía en forma de calor en una barra metálica. Gracias por su atención.